Hola, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a tejer esta puntada reversible. Necesitamos montar los números pares que quieran. Voy a montar 20. En estas le voy a pedir que tejan las cadenas un poco más flojitas de lo normal, porque lo vamos a tejer por la parte de atrás. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahora, vamos a voltearla. Aquí tenemos la primer bolita. 2, 3, 4. En la cuarta vamos a meter nuestro gancho, pasar hilo, cargar y en el mismo lugar vamos a repetirlo. Vamos a cargar hilo y pasamos los 4 y cerramos con una cadena. Nos saltamos una y en la siguiente repetimos. Metemos, cargamos hilo y repetimos. Ahí están las 4 y una cadena. Nos saltamos una y en la siguiente otra vez. No deje que pasara el hilo. Aquí está. Vamos a repetirlo. Aquí. Y una cadena. Nos saltamos y en la siguiente lo repetimos. Una en la siguiente. Otra vez en la misma. Ahí tenemos nuestros 4 y nuestra cadena. Saltamos uno y en el siguiente otra vez. Cadena, saltamos uno y en el siguiente otra vez. Cadena para cerrar, saltamos uno, en el siguiente repetimos. Cadena, saltamos uno y en el final volvemos a hacer la puntada. Cargamos, pasamos los 4, hacemos una cadena, aquí estamos así, y hacemos 2 de subida. Volteamos y aquí tenemos las 3 cadenas de subida, la de cierre y las 2 de subida. En esta que se ve un poco más grande es en donde vamos a empezar a repetir la puntada. 1, están otra vez las 4 y cerramos. Saltamos una y en esta, en la segunda, repetimos. Cerramos 1, 2, 1, 2, cerramos.
1, 2. Otra vez. Y en esta cerramos. En esta no lo vamos a tomar aquí, lo vamos a tomar en la cadena de subida. Aquí la tenemos, cargamos y pasamos los 4 y cerramos. Y otra vez, 1, 2, volteamos y otra vez. Aquí tenemos nuestras 3 cadenas, la de cierre y las 2 de arriba. Y en esta que se ve más grande volvemos a empezar la puntada. 1, 2, y aquí ya se va, ya se ve más fácil en dónde, sin tener que contar. Mire, aquí está el hueco. Aquí está el otro hueco, que es el segundo punto. Es una puntada muy bonita que tiene textura. Y otra vez nos vamos a la cadena. Repetimos tomando la cadena. Cerramos con 1 y subimos con 2. Volteamos y otra vez. Aquí tenemos la de cierre y las 2 de subida. Y aquí se ve la que está más grande. Repetimos y cerramos con nuestra cadena. Y aquí ya se ven perfectamente las en donde tejer el punto. Nos vamos hasta el otro lado. Y tejemos nuestro último punto. Y cerramos. Miren qué bonita queda. Ojalá les guste, la puedan disfrutar y la aprovechen. Saludos, gracias, bye.